Hola, hola. Bueno, yo soy Alexia Crixan y hoy quiero compartirles un tema que me apasiona muchísimo y este es la bebida alcohólica de la absenta. ¿Y por qué me gusta tanto este tema? Y es porque su historia pasó de ser de una bebida medicinal a una bebida muy famosa en la que escritores hablaban de ella, pintores se inspiraban para hacer sus obras a hacer una bebida prohibida en muchos países. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes su interesante historia y después mostrarles unos clips sobre una absintería en Alemania en la que tuve la oportunidad de conocer. Y bueno, quiero contarles un poquito, un resumencito sobre la historia de esta bebida. Y es creada en Suiza por el médico francés Pierre Ordinaire en el año 1790. Esto la crea a base de la destilación de una planta amarga que es el ajenjo. El ajenjo, desde tiempos ancestrales, ya era utilizada como planta medicinal y esto era para calmar dolores menstruales, también se usaba para el dolor de estómago, para la anemia, para la ictericia. Incluso en el tiempo de la peste bubónica se utilizaba para fumigar las casas. Entonces era una planta ya conocida por la medicina. Pero no es hasta el año de 1797 cuando esta bebida comienza a venderse ya como un aperitivo. Al ser una bebida de un sabor muy muy amargo, se le añadía anís caliente, anís tibio e incluso hinojo para hacer un poquito más dulzón este sabor. Pero nos vamos hasta el año de 1850, cuando los doctores recomendaban a los soldados franceses, tomar esta bebida para calmar un poquito las dolencias. Esto se sabe entre la población y además de que el sabor ya es rico, que los bares comienzan a beber la absenta. En un lapso más o menos de 10 años, para 1860, todos los bares franceses ya vendían esta bebida e incluso tenían la famosa hora verde, que era la famosa hora feliz, ¿no? Entonces aquí es donde ya se comienza a hacer una bebida muy recurrente por la población en general. Pero aquí es donde nos vamos hacia donde empiezan los mitos. Y es que aquí las personas comienzan a decir que esta bebida les ayudaba como a abrir la mente, a abrir la creatividad, que las personas se sentían más iluminadas e incluso decían que tenía poderes para que vieras un poquito el más allá. Ya para esto, ya famosa esta bebida entre la población en general, pero en especial para los pintores y escritores, en general para los artistas, comienzan a inspirarse y crear obras en el honor de esta bebida. En el caso de Picasso, él tiene dos obras, una es El bebedor de absenta y el otro es El vaso de absenta. Y Ernest Hemingway, les voy a leer una frase de este escritor sobre la absenta y dice: es una alquimia líquida, opaca y amarga que adormece la lengua, calienta el cerebro y el estómago, cambia las ideas. Se supone que pudre tu cerebro, pero no lo creo, solo cambia las ideas. Y ya, después de ser una bebida que inspiraba a la creatividad y a la iluminación, pasa a ser una bebida que se asocia a los delitos violentos, a tener trastornos sociales e incluso se consideraba que esta bebida te llevaba al consumo de otras sustancias más fuertes. Hubo población que ya no le gustaba el consumo incluso intentaron prohibirla, pero todavía aquí había una minoría. También en 1876 el pintor Edgar Degas, él retrata una mujer bebiendo absenta, pero ya es una mujer que se ve su rostro triste, se ve su rostro pues solamente con su vasito de absenta enfrente. Y esto se dice que es como ya la nueva visión que hay de la absenta. Ya no es algo mágico, ahora es algo pues que a lo mejor te lleva a una cierta realidad, a una cierta tristeza.
en 1869 el psiquiatra Valentin Magnan desarrolla un término que se le llama el absentismo, y es que él dice que es una patología muy diferente al alcoholismo. Él hizo un estudio con 2 conejillos de indias, en el que solamente en un conejillo únicamente tenía alcohol y el otro conejillo tenía aceite de ajenjo. Los tuvo ahí un momento y el conejillo de indias que inhalaba los olores del ajenjo presentó convulsiones. Volvió a hacer este experimento con un conejo y con un gato, y los 2 animales presentaron también convulsión. Mientras que el conejillo, que únicamente tenía alcohol, solamente se emborrachó. Entonces aquí también, después de experimento, muchas personas también se pusieron en contra de esta bebida, pero seguían siendo minoría. Y no fue hasta en Suiza que hubo un asesinato. Un padre de familia, por la mañana comentan que tomó 2 vasos de absenta, pero durante el transcurso del día siguió bebiendo. Ya no bebió absenta, pero esto es como lo importante. Llegando a su casa, tuvo un confrontamiento con su esposa, en el cual terminó asesinándola, y a sus hijos también. Entonces lo llevan a la cárcel, y aquí se vuelve ya completamente el foco hacia la absenta, hacia esta bebida, diciendo que te lleva hacia la locura. El señor, cuando se da cuenta de lo que hizo, decía no recordarlo. Entonces claramente lo llevaron a prisión y él terminó suicidándose 3 días después. Aquí fue donde ya toda la gente se convenció de que esta bebida realmente te hacía perder la conciencia. Y a partir de aquí fue prohibida en los Países Bajos, en Estados Unidos, en Bélgica e incluso en Francia. Y bueno, ¿por qué se decía tanto de los problemas de la absenta y así? Y es que cuando las personas iban a los bares, era famoso que después de tomar unas cuantas, ya cuando estaban ebrios, decían que se les aparecía el hada verde. Era famosa esta bebida era famosa por los efectos alucinógenos que tenía, la gente solía decir esto, y bueno, el hada verde era un mito. Incluso a la absenta se le conoce también como el hada verde. Y esto es ¿por qué? Bueno, investigué un poquito, y es que el ajenjo tiene una propiedad que se llama tuyona, y leí que esta propiedad en grandes cantidades puede producir alucinaciones y convulsiones. Entonces, en los estudios que se hicieron, pues a lo mejor se pensaba que podía ser la tuyona, pero también otros hicieron más experimentos sobre esto, y era que también en Francia empezó a tener mala reputación la absenta por los vendedores de vino, y era porque la absenta, al producirse en grandes cantidades, empezó a tener un precio muy bajo, que todas las personas tenían acceso a ella. Entonces hubo un momento en el que competía la venta de la absenta con el vino súper bien, y esto obviamente no les favorecía a las personas que producían vino. También por eso es que se dice que hubo muchos mitos alrededor de la absenta como para desacreditar esta bebida. Pero también mismo de que el precio era muy, muy barato, y empezaron también a estar los productores de absenta que usaban pues alcohol adulterado, empezaron a adulterar esta bebida, y obviamente también esto provocó en personas pues ceguera y efectos pues muy nocivos para la salud, ya que el alcohol no era el correcto. Y además de que esta absenta siempre ha sido una bebida que se consume en grandes cantidades de alcohol. Entonces todo esto unido hizo que afectara muchísimo a la población, y no era tanto que realmente pudieras alucinar, ya que se dice que la cantidad de tuyona que tenía la bebida realmente no era tanta para que llegaras a tener pues todos estos problemas. Y bueno, esta bebida, al ser mágica y que ha pasado a la historia, pues claro que tiene que tener un lugar, incluso en el cine.
Mi escena favorita es en la película Drácula de Bram Stoker de 1989 y es cuando Drácula le explica a Mina la importancia de la absenta. Es una escena dedicada a esta bebida en la que le muestra el ritual de cómo servir esta copa. Es una escena muy linda que les recomiendo la película completa, pero presten atención a esta escena en específico. Y uno de mis escritores favoritos es Oscar Wilde y él tiene una frase sobre esta bebida que me gusta mucho y es incluso una frase muy cruda y dice: después del primer vaso uno ve las cosas como le gustaría que fuesen, después del segundo vaso uno ve las cosas que no existen y después del tercer vaso uno ve las cosas como realmente son. Y eso es lo más horrible que puede ocurrir. Siento yo que es una frase muy fuerte, es una frase, como decía, muy cruda, que me gusta. Y pues nada, todo esto ha hecho que para mí la absenta sea algo que quiero conocer, algo que me gusta probar. Y parte de mi viaje, que ahorita estoy aquí en Europa, es conocer las distintas absinterías y probar lo más que pueda. Así que, pues nada, me gustaría que me acompañaran en este viaje. Y bueno, ya tuve la oportunidad de ir a una absintería en Alemania, en Heidelberg, y quiero compartirles un poquito mi experiencia. Es la primera vez que estoy en una absintería y llego y hay un lugar lleno de botellas de absenta con distintos grados de alcohol e incluso con distintos sabores. Hay absentas que tienen más anís. Entonces, pues nada, intento probarlo. Le pregunto al señor si me puede explicar un poco sobre la absenta, cómo es el ritual de servirla. Y yo había investigado un poquito sobre este ritual, que tiene sus vasos y cucharillas especiales, y es que está el vaso de absenta, sobre el vaso pones la cucharilla y se acostumbraba a poner un terrón de azúcar. Sobre esto, la cucharilla tiene unos agujeros, sobre esto sirves la absenta y después lo enciendes, el terrón de azúcar. Después de un ratito lo mezclas y regularmente la absenta se prende. Esto se supone que se usaba para volatilizar un poquito la gran cantidad de alcohol que había. Y ya sobre esto pones 2 o 3 partes de agua fría, lo mezclas y debe de tener la absenta tiende a ser un color verde. Esto es porque es una bebida hecha a base de plantas, y cuando pasa a hacer a la mezcla con el agua, se vuelve blanco y se vuelve de un color lechoso. El señor de la absintería me enseñó, me explicó que cuando las absentas no son de buena calidad, regularmente tienden a tener un color muy falso, que es un verde casi fosforescente, ¿no? Que llama mucho la atención, pero esta es una absenta que tenga colorantes. La absenta que sea pura debe tener un color un poco más amarillenta. Entonces he tenido la oportunidad de aprender un poquito sobre esto y espero aprender mucho más, pero les voy a compartir como unos videitos sobre mi estadía en la absintería, que disfruté mucho, en el que aprendí muchísimo y pues espero que sea un camino más largo. It's like this. Yeah. Now I still add just a little water. And you see this one is still remaining green. So it opalized already. This is very classic style accent. Oh, yeah. And like this you can drink it.
Y bueno, aquí me despido, espero que esta conversación se les haya hecho un poco interesante y espero que me acompañen en esta búsqueda por probar absentas, por conocer más, que como les comentaba es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona muchísimo y me ilusiona mucho estar aquí en Alemania y poder probar esta bebida que fue tan mágica, tan famosa e incluso pues también odiada por muchas personas. Entonces, pues nada, nos vemos pronto.